Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor esté contigo y con los tuyos. Te saludo en el nombre de mi nombre propio, en el nombre del Señor Jesucristo primero y luego en el mío, la hermana Lilian Lozano. Y paso por aquí, ¿verdad? Yo estoy en esta área que me gusta mucho, esta es mi futura casa, que voy a estar viviendo ya pronto, si el Señor así lo permite. Yo le llamo esto aquí la casa de misericordia y pues luego quizás en algún momento podemos estar, le puedo compartir por qué le digo la casa de misericordia. Y estoy aquí, vine aquí, ¿verdad?, a compartir con ustedes esta palabra que le he estado compartiendo a medida que pasan los días en la página, ¿verdad? Para poder compartir con ustedes y porque nació en mi corazón hablar sobre esto. Se escuchan buenas noticias, está basado en Lucas 21:28, que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y yo, ¿verdad? A través de los tiempos, a través de los años y a medida que uno va creciendo y madurando, no solamente madurando en el Señor, sino también madurando como persona, se me hace difícil, se me hace un poquito cuesta arriba entender al ser humano. Realmente yo tengo un dicho que es que mientras más conozco al ser humano, más amo a mi perro. Y es porque los animales funcionan por instinto. Si un animal te ataca o te hace daño, es porque tiene un instinto de protección en él, tiene un instinto de que le van a hacer daño o es que algo le duele, y entonces esa es la forma de ellos expresarse, ¿verdad? Porque los animales pues no hablan. Y a veces pues o muchas veces, más de las que quisiera, me asombra porque los instintos de los animales son más certeros en muchas ocasiones que los de los seres humanos. Con las cosas que estamos viendo y con las cosas que hemos estado viendo en los últimos días, pues es fácil decirlo, ¿verdad? Cómo el ser humano ataca a otro ser humano, cómo se envuelven en estas luchas uno con otro. Y eso pues es fácil entender y decir, mira, vemos un animal cómo protege sus crías, vemos cómo ellos entre ellos se cuidan. Pues este dicho de mientras más conozco al hombre, más amo a mi perro, pues se hace cada vez más, como que más real, ¿verdad? Más certero. Este mensaje o ¿verdad?, esta reflexión, no sé cómo lo quieran llamar, nace en los años que llevo desde pequeña escuchando que Cristo viene, que, ¿verdad? Antes de que sirviera el Señor, yo escucho que Cristo viene. Y no dude que Cristo viene. De esto es que quiero hablarles en este día. Pero con este anuncio de que Cristo viene, también viene los señales, ¿verdad? Los cumplimientos de las señales, cómo las señales van avanzando, y que si hay hambre, terremoto, guerra, rumores de guerra, mucha gente que dicen que son el Cristo, falsos maestros enseñando a veces a la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado y nosotros tenemos que velar los tiempos, ¿verdad? Escudriñar bien los tiempos, dice la palabra. Y en estos momentos históricos que está viviendo la humanidad y en que estamos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor, y con ello vemos también la cercanía de la venida de Cristo por su iglesia, entonces tenemos que ver si realmente nosotros, los que decimos Cristo viene, anhelamos que Cristo venga, o decimos en nuestro sentir, ven Señor Jesús, si realmente nosotros estamos esperando al Señor. Entonces, ¿por qué si clamamos y decimos, ven Señor Jesús, y Cristo viene y todas estas cosas, por qué luego entonces nos escandalizamos con las cosas que vemos y las cosas que marcan la venida del Señor? Y en ocasiones la iglesia ha servido hasta de obstáculo al cumplimiento de estas profecías, porque cuando vemos que se está manifestando todo esto que marca la venida del Señor, entonces nos vamos y nos levantamos en protesta y queremos entonces
no sé, detener todo esto, porque no, esto no puede pasar, porque esto amenaza la integridad de la iglesia o amenaza a nuestros niños o 20,000 cosas. Y entonces no entiendo cómo es que nosotros podemos o queremos detener los avances si clamamos, ven Cristo, ven Señor Jesús, y luego queremos detener los avances. Uno de los avances y una de las cosas que marca y que se ha levantado con muchos de muchos años para acá y ha adquirido bastante avance es la agenda de la comunidad LGBT, que yo no tengo nada en contra de ellos y que realmente creo firmemente que esta agenda de esta comunidad está, crean ellos o no, en el Señor. Crean ellos o no en la venida de Cristo, crean ellos o no en lo que nosotros predicamos, está atada a la agenda de Dios. Y usted, ¿verdad? Pues no se escandalice, siga aquí un ratito más conmigo para que usted vea. Dios tiene el control de todo el mundo, de toda la humanidad, de todo lo que acontece. Y todo lo que sucede, Él lo dirige a su propósito, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Los que creemos en el Señor, pues vamos a ver cómo es que el Señor tiene todo esto marcado en esa potestad que Él tiene, ¿verdad? Dice en Daniel capítulo 37, versículo 7, dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y aunque esta profecía, ¿verdad? Que le estoy hablando aquí de Daniel 37:7, aunque esta profecía puede ser dual, puede ser una profecía de doble cumplimiento, aún así no podemos olvidar que el anticristo, ¿verdad? Según dice también en el libro de Primera de Tesalonicenses, de Segunda Tesalonicenses, del versículo 2:4, dice que Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y aunque es objeto de culto. Y por eso, si esta profecía de Daniel 37:7, que dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, aunque parezca, ¿verdad? Y aunque sea una profecía de doble cumplimiento, sí podemos saber que si este hombre que prontamente debe estar manifestándose, este hombre no hace el caso del amor de las mujeres, este hombre se va a poner a todo lo que se llama Dios, pues entonces también podemos decir en algún momento dado, o podemos declarar o certeramente entender que este hombre, ¿verdad? Pues va a ser una persona, ¿verdad? Que va a estar atraída por personas de su mismo sexo para oponerse a lo que está establecido en Génesis 2:24, donde nos da un modelo de relación entre hombre y mujer, ¿verdad? Pero aún así, no solamente, no es esto lo que quiero traer, ¿verdad? No es de esto exactamente lo que quiero hablar. Digo yo, por tanto, si este hombre pretende sustituir la fe del hombre en Dios para que la pongan en él, esto es algo que Dios sabe. O sea, sabemos que prontamente, cuando se manifieste este hombre que estará en contra de todo lo que Dios establece, todo esto Dios lo sabe. Así que todo lo que tenga que pasar para que se cumpla esto que ya está escrito va a pasar sin importar cuántas veces nosotros nos levantemos en protesta o cuánto nos manifestemos como seres humanos. Y no me malentienda. No estoy diciendo que aceptemos todas estas cosas así como que es, ¿va? Pues esto va a pasar, pues como va a pasar, pues yo no tengo nada que hacer y puedo aceptarlo todo. No estoy diciendo eso, porque al final usted y yo, como creyentes, debemos velar y cuidar, no solamente por nuestra integridad como creyentes, y somos nosotros como iglesia los que tenemos que cuidar por la integridad de la iglesia, no es nadie en la legislatura, no hay nadie en el gobierno, y sobre esto tengo un tema que luego discutiré en mi canal de YouTube. Pero somos nosotros los que tenemos que velar por la integridad de la iglesia, somos nosotros los que tenemos que velar por la integridad de nuestra casa, somos nosotros los que tenemos que tomar a nuestros niños, ¿verdad? Y educarlos de tal forma que cuando nosotros le demos a ellos esta educación, nadie la pueda quebrantar. Nadie que venga
con una idea falsa lo pueda mover. Así que nosotros debemos saber cómo nosotros nos amparamos y nos fundamentamos en la palabra. Oye, si estamos bien parados, si estamos bien fundamentados, no importa lo que haga, el que haga afuera, no sé, las leyes que inventen y las cosas que hagan, no importa, nosotros vamos a estar fundamentados en la palabra. Y nuestro fundamento va a ser un fundamento firme. ¿Okay? Y en ese fundamento, cuando llegue la iglesia, la prueba, nos vamos a mantener firmes. Igualmente la iglesia debe ser educada para que nada la aparte o lo confunda. O sea, además de eso, debemos crear en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en la iglesia en general y en los hermanos, seres empáticos. Seres que aunque no compartan las personas que están a nuestro alrededor, ni nuestra fe, ni nuestros ideales, y aunque no estemos de acuerdo en su forma de vivir, que seamos empáticos con ellos, que seamos empáticos con todos ellos, porque que seamos tolerantes, pero ecuánimes, firmes, ¿ok? Firmes en lo que tenemos, pero que aprendamos a impartir amor. El otro día escuché, ¿verdad? O leí un comentario, una noticia que salió en Facebook, ¿verdad? Que se atacaba a una persona porque no creía en Dios. Y una persona decía que no podía amar, esa era su expresión, a esta otra persona porque esa persona no creía en Dios. Y que como ella sí creía en Dios, pues no podía amar. ¿Cómo voy a amar? Decía el comentario. ¿Cómo yo voy a amar a alguien que no cree en mi Creador? Y a mí eso me escandalizó porque yo digo, la palabra del Señor dice que como tú vas a amar a Dios a quien no ves, si no puedes amar a tu prójimo a quien tú ves. ¿Cómo nosotros podemos decir que somos creyentes si ni siquiera podemos repartir amor a aquellos que están a nuestro alrededor? ¿Okay? Así que seamos, ¿verdad?, empáticos, seres empáticos y seres tolerantes, pero firmes. Porque una cosa es que nosotros no tengamos nada en contra de las otras personas que no comparten nuestra fe, y otra cosa es que nosotros nos vayamos en esa corriente. No. ¿Okay? Mantengamos nuestra postura de creyentes tolerando y amando. ¿Okay? No todos los seres humanos se van a rendir al maestro, aunque nosotros querramos. ¿Okay? Así que no solo a los jóvenes y a los niños, sino a los adultos se les debe educar para que comprendan que todo esto va más allá de nuestras opiniones y que el Evangelio de Cristo no necesita nuestra ayuda ni nuestra defensa, que solo nosotros busquemos obedecer al Señor y en ese sentido amar a nuestros semejantes, que eso es parte de la obediencia. Concordemos con ellos o no, o con su estilo de vida y con sus prácticas de fe, nosotros debemos amar a nuestros semejantes. ¿Okay? Como dije ahorita, por años yo he escuchado que Cristo viene y no lo dude. Como le dije, no dude, Cristo viene. Incluso en tiempos que no eran posibles que Cristo viniera, hombres como Pablo, anhelaron su venida, ¿verdad? Y en Primera de Tesalonicenses, versículos 4 al 16, pues él dejó ver cómo él anhelaba, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, y se incluye, Pablo se incluye ahí, ¿verdad? Es aún que no se haya cumplido el tiempo, en ese momento Pablo se incluye y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? Y ese anhelo que tenía Pablo, pues mira, esto es así y es creíble porque tenemos una promesa ahí en la palabra que Dios nos dejó
Y anhelamos, por tanto, la venida más que otra cosa. Yo no sé cuántos de ustedes se levantan. Y yo le decía una vez a la iglesia que cuando yo me levanto por la mañana, se me hace difícil darle gracias a Dios. Y, ¿verdad? Le digo, como le dije a la iglesia, no me malentienda. Tranquilite, agarre eso por ahí un momentito y escuche. Se me hace difícil darle gracias a Dios porque cuando yo le estoy dando gracias a Dios, a veces yo siento que le estoy diciendo gracias Señor porque no viniste anoche. Cuando le doy gracias por un nuevo día, cuando le doy gracias porque amanecí con vida, pues siento que le estoy diciendo gracias Señor porque no viniste. Y aunque yo sé que no es eso y que el Señor entiende, porque nosotros, ¿verdad? Pues entendemos la gloria del Señor en cada día, está encerrada sus misericordias, dice, cada día son nuevas sus misericordias, cada mañana. Pues aún así, ¿verdad? Pues yo siento eso y cuando me levanto, pues le digo, gracias Señor, no me malentiendas, no quiero decir que gracias porque no viniste, ¿verdad? O si no te doy gracias Señor por tu misericordia que se ha extendido y que quizás si hubieras venido a lo mejor yo me hubiera quedado y wow, pues vamos, tengo otro día para reconciliar mi vida con el Señor, tengo otro día para entrar a cuentas con el Señor y eso es así, ¿verdad? Pues nosotros tenemos nuestra fe, el anhelo de que Cristo viene y clamamos, Señor, ven Señor Jesús. Y entonces, pues en estos últimos días, ¿verdad? Pues sí, estamos viendo el cumplimiento de las señales, de los tiempos que Cristo nos habló exactamente en Mateo, ¿verdad? En Mateo 24, si vamos ahí a esos versículos del 32 al 35, dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas estén tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pues dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto haya acontecido. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra, pero mi palabra no pasará. Entonces, dice ese texto ahí, ¿verdad? Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. Que está a las puertas. Que el Señor está a punto. El cumplimiento de los tiempos y las señales traen a nuestra civilización catástrofes y tragedias. Si nosotros queremos que Cristo venga, tenemos que esperar catástrofes y tragedias que marcan esa venida. Oye, ¿qué dice la palabra? Que va a haber guerra, rumores de guerra, terremotos, hambre. Que dice que va a haber disensión entre la familia, que nos vamos a encontrar en problemas uno con otro. Eso lo dice la palabra. Dice la palabra del Señor que por causa del pecado, el amor de muchos se enfriará. Dice en Romanos, porque el anhelo ardiente de la creación, dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice entonces ese próximo versículo, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Oye, la naturaleza nos está diciendo, y yo tengo otro mensaje con relación a esa falta de mayordomía, que Dios nos dio una mayordomía a nosotros para que nos enseñoreáramos de la naturaleza, no para que la cogiéramos y nos la comiéramos y le hiciéramos canto y que después entonces nos asombráramos por qué es que vienen esos huracanes categoría 5, por qué esos terremotos, por qué pasan estos incendios, por qué este calor tan extremo, por qué estos fríos tan intensos. Y después somos atrevidos de reclamarle. Pero ese es otro mensaje. Nosotros como seres humanos
vemos todo esto y estos son señales. Pero entonces ninguna de estas situaciones debe marcar o desenfocarnos de nuestra fe, porque sería entonces una contradicción. Al contrario, todo esto nos debe recordar entonces lo que dice el versículo que compartí al principio en Lucas 21-28. Cuando comience, cuando nosotros veamos todas estas cosas suceden, mira, hey, pendiente, levanta tu cabeza porque nuestra redención está cerca. Entonces no es compatible entonces nuestra prédica de que ven Señor Jesús, ven Cristo, ven, que tu iglesia te espera. A la forma en que actuamos cuando llegan estas señales, cuando se cumplen, entonces cuando vemos que hay terremotos, cuando vemos que hay pandemia, cuando vemos que la comunidad LGBT se sigue acrecentando el movimiento, ¿verdad? Y la agenda se sigue esparciendo, cuando vemos la pedofilia que ahora se quiere ver como preferencia sexual. Y me voy a hacer un paréntesis aquí, me voy a detener un poquito en esto. En estos días ha salido un movimiento de la pedofilia como preferencia sexual y mucha gente está escandalizada por esto. Y a mí no me escandaliza, y le voy a decir por qué, no me malentienda, ¿verdad? No me escandaliza porque la palabra dice que un pecado llama a otro a la voz de sus cascadas, ¿verdad? Un abismo llama a otro. Y es un pecado llama al otro. Y cuando la palabra dice eso, lo que está diciéndonos es, mira, está pendiente, porque lo que al principio parece como un pecado pequeño o algo que pues podemos aguantar, podemos tolerar, podemos aceptar, porque no neguemos, no podemos tapar el cielo con las manos. La palabra del Señor dice en varios libros, en Gálatas, en Efesios, en Apocalipsis, dice que el hombre natural va a negar lo que es natural y se va a ir con lo que es contra natura, envolviéndose en sus aberraciones, dice la palabra, hombres con hombres, unos con otros. Esto lo que está hablando es exactamente del homosexualismo, del lesbianismo, del transgénero, de todas estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y que nos anuncian que Cristo viene. Pero entonces, esto que parece que es una preferencia sexual, porque pues yo no decido a quién amar o todas estas cuestiones, esto va mutando, va cambiando, y lo que antes era hombre con hombre, mujer con mujer, ahora se convierte en hombre o con mujer, me da igual, o mujer o con hombre, me da igual, o vamos a vivir juntos, ya no dos, vamos a vivir 3, 4, y entonces las multifamilias. Y entonces esto sigue mutando, gente, porque creemos que es, no, esto es simplemente mi preferencia sexual y con esto yo brego y esto nadie me puede decir, solamente Dios me puede juzgar, y sobre eso también voy a traer pronto adelante un tema. Dios solamente puede juzgar, tienes razón, estás dispuesto a aceptar que Dios te juzgue. Y todas estas cosas siguen mutando, y que sigue viniendo, que sigue añadiéndose. Entonces ahora viene la pedofilia. Pues entonces también es una preferencia sexual, porque mi preferencia sexual es que yo no me enamore de un hombre mayor o de una mujer mayor, sino de una niña o de un niño, porque esa es mi preferencia sexual. Y eso está saliendo ahora en las redes, y hay todo un movimiento para que esto se acepte como bueno. Mira, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, vuestra redención está cerca. Este mundo no puede aguantar tanta aberración y tanta cosa. ¿Okay? Así que, como dije al principio, a mí la mayoría de las veces se me hace difícil entender al ser humano. Y en ocasiones, ¿verdad?,
me cuesta también aceptar un poco la postura de muchos creyentes, porque pregonamos con la boca una cosa, pero cuando entonces se nos acercan las cosas que están aconteciendo, que nos dice que Cristo viene, entonces tenemos temor, tenemos miedo, nos ocultamos en nuestra casa. Le compartía yo ayer a una hermana y le decía que yo no puedo entender cómo es que vino esta pandemia y nos encerró a todos en nuestros hogares. Y entonces te va a decir, hermana, pero tenemos que tener cuidado, porque sí, tienes razón, tenemos que tener cuidado y tenemos que seguir todas las reglas. Pero hay gente muriendo en las casas, hay gente pasando necesidad en los hogares. ¿Y dónde está la iglesia encerrada en nuestras casas? ¿O es que acaso nosotros no podemos usar lo que es el sentido común? Por eso es que yo le decía al principio de los animales, que funcionan por instinto, porque el ser humano funciona por sentidos, por razonamiento. Y el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y hay un sentido común que nos dice a nosotros que nosotros estamos encerrados en nuestras casas, pero hay gente pasando necesidad en la suya. Y a nosotros no nos mueve, esto no nos conmueve. De salir entonces de nuestras casas, yo le decía a la hermana, estoy que me monto en mi guagua, voy donde el alcalde, hablo con él y le digo, vamos a hacer un movimiento para llevarle alimento a los hogares, porque ni siquiera los municipios lo están haciendo. Hace poco llegó a casa dos meses pasaron. 2 meses para que llegue a mi casa una provisión, y si en mi casa hubiera necesidad, y si en mi casa no hubiera donde, el desempleo no llega, no llegan los cupones, no llegan las ayudas, y la gente está desesperada. Y cuando estas ayudas se terminen y no abran entonces los empleos, porque se perdieron empleos, porque se perdieron sitios de trabajo, la gente va a entrar en crisis. Todo esto marca el que Cristo viene. Y te va a decir, hermana, pero ¿cómo todo esto que usted está diciendo es buena noticia? Mira, son buenas noticias, porque lo que dice es, no te acostumbres a este mundo, no te acostumbres a esta humanidad, no te acostumbres a esta tierra. Nosotros somos extraterrestres, somos de afuera. Nuestra ciudadanía no es de aquí, es de lo alto. Mientras estemos aquí, pues entonces nosotros hagamos lo que nos toca. Y es ser empáticos, y es reír con los que ríen y llorar con los que lloran, intentar suplir las necesidades, no perder el tiempo como lo hemos hecho, porque yo siento de verdad que hemos perdido el tiempo y que hemos tenido 2 meses que hemos podido hacer muchísimas cosas y no lo hemos hecho porque hay un montón de protocolos que hay que seguir y porque tenemos que esperar el permiso de aquel o del otro para poder hacerlo. Mira, tenemos que confiar en nuestros líderes dentro de nuestras congregaciones para que hagan el trabajo. Y si no tenemos la confianza en los líderes de nuestras congregaciones para que hagan el trabajo, ese líder le estás poniendo un cerco, le estás aguantando, le estás poniendo bozal al buey que trilla. Y el Cristo está a punto, está a la puerta. Y nosotros tenemos que ir a pregonar este evangelio. No podemos esperar a que el gobierno nos diga, sí, mira, puedes salir, sí, mira, puedes hacer esto. Y no estoy diciendo, vuelvo y repito, que no sigamos las medidas. Oye, si desde el principio la gente se ha aglomerado en Walmart y en las tiendas y en los supermercados, se han aglomerado ahí haciendo filas para traer a su casa los alimentos. Y gente que ni siquiera tiene la necesidad de ir al supermercado, han ido a los supermercados a beberse un café, a salir de su casa porque están aburridos. Y tú me dices a mí que nosotros como pueblo, como creyentes, no podemos unirnos y sacar 1 o 2 hermanos, no tiene que ser toda la congregación, e ir por las casas y preguntar dónde está la necesidad e impartirle la necesidad, impartirle no solamente palabras, sino llevarle la necesidad. O sea, llevarle, lo que necesita, proveer a esa necesidad. ¿Realmente nosotros creemos que vamos a escapar del juicio de Dios cuando el Señor venga y nos diga, hey, tuve hambre, hey? Yo no sé si yo siempre termino en el mismo tema. De verdad, a veces yo digo, oye, yo siempre termino en el mismo tema, hablando de la empatía, hablando del porque no podemos. Pero es que esto es parte de lo que el Señor nos dijo que hiciéramos en este tiempo para luego recoger esta cosecha que el Señor quiere recoger y llevarnos con Él. Yo lo que escucho alrededor mío es que Cristo viene. A mí los tiempos lo que me dicen es que Cristo viene. El calor extremo, las situaciones que se están dando en el mundo desde el primer día de este año, lo que está marcando es que Cristo viene. Es lo único que yo veo.
Y para mí eso son excelentes noticias. La pregunta es, ¿nosotros estamos trabajando acorde a lo que se está cumpliendo? ¿Estamos trabajando para esto? ¿O nos estamos levantando en protesta, en una quejadera? Porque ahora todo es una queja. Ahora si me dan, me quejo, y si no me dan, me quejo. Si me dicen que puedo salir, me quejo porque me puedo infectar, pero si me dicen que no puedo salir, me quejo porque me dicen que tengo que estar encerrado. Si me puedo reunir, me quejo, pero si no me puedo reunir, también me quejo. Todo es una queja ahora mismo. Entonces yo digo, nosotros como creyentes, como pueblo, ¿qué ejemplo le hemos dado a los que nos miran de afuera? ¿Qué ejemplo le hemos dado a toda esta gente que están alrededor de nosotros, mirándonos, diciendo, oye, cuando cerraron las congregaciones, cuando cerraron todo y nos fuimos en cuarentena, el pueblo se encerró? Entonces la iglesia es una iglesia de 4 paredes. Ni siquiera tuvimos la visión de mirar más allá y decir, ¿podemos hacer esto sin violarle el toque de queda? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos eso es lo que digo al principio, buscar alimentos en el banco de alimentos quizás y ir a repartirlos por las casas? En la comunidad donde yo vivo hay más de 12 congregaciones. No podemos ir 1, 2 hermanos de cada congregación y hacer esto y buscar la necesidad. El censo, vamos a hacer el censo nosotros. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Tienes necesidad? ¿De qué tienes necesidad? Y vamos a comenzar a suplir. ¿Qué escuché? Ya mismo abren las iglesias. Tranquila, que ya mismo abren las iglesias y entonces dejamos esto para después. Y dejamos esto para después. Y en lo que nosotros nos detenemos y nos guardamos en nuestra casa y dejamos las cosas para después, el cumplimiento de la palabra sigue. ¿Y sabe quién no descansa? ¿Y sabe quién no deja nada para después? Satanás. Satanás no deja nada para después, empieza a trabajar en la mente de la gente que están encerrados en sus hogares solos, sufriendo necesidades. Y Cristo viene, sí, Cristo viene. Y nosotros dejamos de hacer el trabajo porque Cristo viene, pero la palabra del Señor dice que trabajar, oye, esperar al Señor como si viniera ahora, pero trabajar como si se tardara 100 años. Yo espero a Cristo todos los días. Como le dije, me levanto por las mañanas y a veces no quiero ni decirle, Señor, gracias, por miedo a que Él crea que le estoy diciendo gracias por no haber venido. Yo espero a Cristo todos los días de mi vida, todo. Y no puedo entender cómo la gente dice Cristo viene, pero se asustan de lo que está pasando. Tienen temor de lo que está pasando. Les llega la opresión, les llega la tristeza, les llega el miedo, están afligidos. Y escuché ayer a alguien hablándome que decía que una persona le dijo, usted no se quiere morir, ¿verdad? Pues mire, sí, porque la palabra dice para el creyente, la muerte es ganancia. No es que yo vaya a buscar la muerte, no es que yo vaya por ir corriendo como una loca y vaya a coger el carro y me vaya a estrellar porque, me quiero morir y me quiero ir con Cristo, no es eso. Pero no le temo a la muerte. Esta que está aquí, en una ocasión le dieron un diagnóstico de cáncer y me dijeron, si quieres llorar, llora. ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué? Si yo estoy esperando a Cristo todos los días. ¿Cuál fue mi expresión en ese momento? Si esto es para vida, amén. Y si es para muerte, amén. Porque sea que viva o sea que muera, yo soy del Señor. Y ahora, ¿le voy a tener miedo a un virus? ¿Le voy a tener miedo a esto? ¿Me cuido? Sí, me cuido, hermano. ¿Por qué? Porque yo tengo familia. Yo tengo una madre que tiene 73 años y yo no la quiero infectar. Y tengo un nieto y tampoco los quiero infectar. Y tampoco mis hijos quieren infectarme a mí, ni tampoco mi esposo que sale a trabajar todos los días. Y tomamos las medidas de precaución. Pero si me toca, si llega, porque no quiere decir que, oye, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, dice la palabra, más a ti no llegará, no significa que en algún momento dado no nos va a tocar. Porque sepa usted, hermano que me escucha, amigo que me oye, que un acontecimiento nos va a pasar a todos, sea que creamos o no creamos en el Señor, a todos los que están debajo del cielo, dice la palabra, a todos nos va a acontecer algo. ¿Y sabe qué es? ¿Sabe qué es?
la muerte. Todos nos vamos a morir. En algún momento dado nos va a tocar y nos vamos a morir. Y puede ser que no todos nos toque y que en algún momento dado, si Cristo viene en estos días, nos pase como decía Pablo, ¿verdad? Que él sí que anhelaba, él sí que deseaba que Cristo, que viniera el Señor. Y en ese versículo que dice, luego nosotros los que vivimos, porque él anhelaba estar vivo para cuando viniera Cristo. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos todos, siempre, siempre, siempre con el Señor. Y Pablo tenía ese anhelo. Y hay muchas personas creyentes que han muerto esperando al Señor. Pues ¿sabe qué? Que dice la palabra, que dice ahí mismo en ese mismo texto, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y quiénes van a ser los primeros? Los muertos en Cristo. Estos que se nos adelantaron, estos resucitarán primero. Y luego entonces, si no he muerto yo, pues entonces yo me puedo añadir en eso. Entonces los que vivimos, los que hayamos quedado, se escuchan excelentes noticias, hermano. Y mientras el Señor llega, nosotros hagamos el trabajo que nos toca. De lo que a mí respecta, yo espero poder seguir compartiendo el mensaje de la palabra por este medio, también por YouTube y por donde sea, y hacer lo que me toque hacer. Le hablé a una hermana ayer y le decía, vamos a montarnos en mi guagua y vámonos a ir a buscar alimento, al banco de alimentos, y vamos a repartir alimento por las casas. De eso nadie nos puede decir que no lo podemos hacer. Para eso nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie. Eso cumplimos con lo que el Señor nos dice. Si yo tengo un anhelo ferviente de hacer cosas para el Señor, lo puedo hacer porque el Señor dice en su palabra, por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber, y estuve solo y no me visitaste. Yo no puedo entender, hermano, de verdad que es que a mí se me rompe hasta el corazón pensar que nos encerramos en nuestras casas y que dejamos que la gente en sus hogares estén solos, sin tener a nadie, con necesidades, hermano, esperando que nos levanten el protocolo, esperando que nos levanten el toque de queda. 2 meses y pico han pasado ya. 2 meses y tanto. A mi casa llegó una compra del municipio nada más. Y yo no tengo necesidad, hermano. No lo tengo. Mi esposo está trabajando. Mi hijo está recibiendo el desempleo, gracias a Dios. Pero yo me pongo en el lugar de esos que no. Y mientras veo que el mundo está convulsionando y que Cristo se está acercando, veo también que hay mucho desamor. Y que el cumplimiento de la palabra cada vez es más real. Y eso me duele. Porque como le dije ahorita, sí, Cristo viene. Y con la venida de Cristo y con el acercamiento de la venida de Cristo se van a acercar grandes cosas. Estamos en la temporada de huracanes. Y no había empezado bien la temporada de huracanes cuando ya íbamos por el 3er nombre. Preparémonos, porque lo que viene no es fácil. Y lo que va a acontecer tampoco lo es. Que nosotros tengamos paz. Y que nuestra petición de que Cristo venga vaya acompañada de nuestra actitud de que sí, de que lo que escucho es buenas noticias, que estoy en paz, Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Pueden dejar sus peticiones, pueden dejar su comentario al finalizar y yo voy a estar atendiéndola prontamente. Dios les bendiga en el nombre del Señor y recuerde, como le dije al principio, que se escuchan buenas noticias. Dios te bendiga, Dios te guarde.